Una enseñanza moderna de algunos movimientos evangélicos es que el cristiano no debe ser un empleado, sino un empresario. ¿Será que quieren más empresarios en su congregación para tener mejor diezmo? Alguien necesita oír esta palabra. Dios dice: yo he querido darte un negocio como te lo prometí hace mucho tiempo. No quiero que mueras como empleado. Te he puesto para cabeza y no cola. La Biblia nunca enseña que el cristiano no deba ser un empleado. En todo caso, no debe ser un mal empleado. En tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento, había hermanos esclavos y nunca el consejo es que hagan una revolución contra la esclavitud, sino poder dar buen testimonio cualquier sea su situación. Si hacemos el transporte cultural de los versículos que hoy meditaremos, nuestro texto nos enseñará mucho de cómo debe comportarse un empleado cristiano. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Vamos a leer nuestro texto. Es claro y notará que está dirigido específicamente a los hermanos esclavos del primer siglo. Hoy empezamos con el capítulo 6 de 1 Timoteo, desde el versículo 1. Dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Note por favor la importancia de las instrucciones que acabamos de leer. Dice, esto enseña y exhorta. Ahora, ¿cómo hago yo hoy para aplicar estos versículos si no hay esclavos en nuestra actualidad? Aunque hay un tipo de esclavitud diferente, pero no la del primer siglo. Bueno, necesitamos hacer un buen transporte cultural. Esto es, aplicar los principios bíblicos aunque nuestra cultura haya cambiado. Esto nos ayuda a no diluir o restar importancia a ciertos pasajes con instrucciones específicas para una cultura diferente a la nuestra y poder seguir obedeciendo a la inmutable palabra del Señor. Gracias a Dios, hoy no hay esclavos en la mayor parte del mundo, pero los principios de estos versículos son muy aplicables para el empleado cristiano. Me gustaría leerles un comentario muy bueno que traje para compartirles de cómo era la esclavitud en los tiempos que se escribió nuestro texto. Y entenderemos por qué podemos aplicarlo al empleado cristiano de hoy. Escuche, la esclavitud era un componente social que abarcaba todo el mundo grecorromano del primer siglo. Los esclavos eran los empleados que hacían el trabajo para sus amos adinerados. Era un gran proyecto de empleo. En realidad, toda la estructura económica del Imperio Romano dependía de ella. Para comprender la esclavitud, los creyentes hoy día deben sacarse sus ideas preconcebidas acerca de ella. Esas ideas salen mayormente de la esclavitud racial antes de la Guerra Civil en los Estados Unidos, la cual es poco parecida con la esclavitud en el Imperio Romano del primer siglo. Los esclavos domésticos permanentemente empleados servían como administradores, cocineros, artesanos y maestros, siendo parte del grupo familiar, casi como de la familia. En muchos aspectos, ellos se parecían a los siervos obligados por contrato de la era de la América colonial. El sistema no era perfecto, pero funcionaba. Y si hablamos de los maltratos, la mayoría venían del malvado corazón de los hombres. Por eso, tales maltratos pueden hallarse en todo sistema de empleo, ya sea esclavitud, feudalismo, comunismo o capitalismo. Ahora, ¿por qué la Biblia no prohíbe expresamente la esclavitud?
¿Por qué Jesús, cuando vino al mundo, no hizo nada para cambiar esta situación? ¿O sí lo hizo? Sigamos leyendo un poquito más de este comentario. El Antiguo Testamento nunca prohibió la esclavitud, pero defendía cuidadosamente los derechos de los esclavos. Los esclavos judíos en la época del Nuevo Testamento eran de igual manera protegidos. Se les debía tratar igual que al hijo mayor en una familia. Tanta protección tenían que había una frase judía que rezaba: quien quiera que compre un esclavo judío se está comprando un amo. A los esclavos gentiles no siempre se les trataba bien, pero en general tenían más dinero que los jornaleros. Los esclavos tenían asegurado el alimento, vestido y alojamiento, junto con un pequeño salario. Al sacar los costos de alimentación, vestido y alojamiento, los jornaleros por lo general quedaban con menos dinero que un esclavo. De manera que la esclavitud era un sistema, si no ideal, que funcionaba. Como en el Antiguo, en el Nuevo Testamento no hay mención alguna de que se exigiera su abolición. Para Jesús y los apóstoles, haber querido sacar la esclavitud hubiera sido fomentar el desempleo y el caos social. Además de eso, el mensaje salvador del Evangelio hubiera quedado eclipsado por la demanda de reformas sociales. Pero sí hay que resaltar algo: que con el tiempo la influencia del cristianismo ayudó a poner fin a formas injuriosas de esclavitud en el Imperio Romano. Ahora sí estamos preparados para hacer el transporte cultural y poner en práctica nuestros versículos. El principio claro de nuestro texto es que debemos honrar a la autoridad en el trabajo. Fíjese nuestro primer versículo, dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y nos preguntamos, ¿cómo? Bueno, la Biblia tiene mucho para decirnos de esto. Fíjese lo que escribió el apóstol Pablo en Colosenses. Dice: esclavos, y nosotros haciendo el transporte cultural podríamos decir empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad, de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. O sea, no solo servimos al Señor cuando estamos haciendo actividades en el templo, también servimos al Señor cuando obedecemos a nuestros empleadores. La única vez que podemos desobedecer es cuando se nos ordena a hacer algo que la Biblia prohíbe. Y un texto similar se encuentra en Efesios. Dice el capítulo 6 desde el versículo 5. Esclavos, y en nuestro caso empleados, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Fíjense eso, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Sea que nos toque trabajar como jefes o como empleados, sea que tengamos un buen trabajo o sea que tengamos un trabajo no tan bueno. Del Señor esperamos la recompensa, trabajamos como para Él. Y la segunda pregunta que responde nuestro texto es ¿por qué debemos honrar a la autoridad en el trabajo? Aunque el Señor no nos diera argumentos, debemos obedecerle. Él es Dios, pero nuestro versículo nos dice el por qué. Dice, para que no sea blasfemado
el nombre de Dios y la doctrina. ¿Se imaginan conocer a un mal empleado? Impuntual, irrespetuoso, haragán y mal compañero. Y encima enterarse de que dice ser cristiano. Nosotros diríamos, y con razón, que es un falso cristiano. Pero el mundo tendría la oportunidad para burlarse y desacreditar el Evangelio. Así que, para llevar la gloria a Dios y poner en alto el Evangelio que predicamos, debemos tener un comportamiento acorde a nuestra doctrina, a nuestro Dios. Debemos ser buenos empleados. Y otra pregunta que contesta nuestro texto es: ¿qué pasa si el jefe, patrón o empleador es cristiano? He sabido de muchos cristianos, seguramente usted también sabe de alguno, que no quieren trabajar con hermanos de su misma congregación, ni siquiera emplearlos. ¿Por qué? Porque no toman el trabajo con la responsabilidad debida. Hasta hay casos en que no se quiere tener de cliente a los de la congregación porque cuesta que paguen. Claro, como son familia espiritual, yo no sé si usted le cobra o no le cobra a su familia, si trabaja o no trabaja con su familia, es cosa suya. Pero está mal aprovecharse de un hermano por nuestra unión que tenemos en Cristo. Y está mal desobedecer o obedecer menos o faltar el respeto a un patrón, a un empleador, a un jefe, por el hecho de que es creyente. Fíjese el versículo 2, es clarísimo. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Cómo hay que tratar a un hermano en la fe? A un jefe cristiano, ¿cómo hay que tratarlos? No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Fíjese, todavía mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Cuán importante es esto que Timoteo debía enseñarlo y exhortar a la iglesia, o sea, animarla para que se tome con seriedad su trabajo, para que sepa que el trabajo que está haciendo es como para el Señor, que debía respetar a su autoridad en el trabajo por más de que ésta sea creyente. Y quiero terminar con un fragmento del excelente comentario que les leí. Dice: la nuestra es una sociedad que no le da gran valor al trabajo. Según una encuesta, el 60% de los trabajadores estadounidenses no le agradan sus trabajos. ¿Cuánto será la cifra en Argentina? De ese 60%, el 90%, fíjese, el 90% dijo que no les gusta levantarse por la mañana para ir a trabajar. Al trabajador promedio lo consumen los bienes materiales, el ocio y el materialismo. Él ve su trabajo como un mal necesario para financiar sus placeres. Lamentablemente, algunos de esos trabajadores infelices son cristianos, a quienes es necesario recordar sus responsabilidades como empleados. La iglesia actual necesita redescubrir una teología bíblica del trabajo. Esta teología comienza en Génesis 2:15, donde dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. En el huerto, antes de la caída, al hombre se le había asignado trabajo. Por lo tanto, el trabajo no es resultado de la maldición, sino del plan creador de Dios para la satisfacción del hombre. Es verdad que el trabajo sí llegó a ser más doloroso y difícil después de la caída, pero para el creyente el trabajo es un deber sagrado. Un cristiano ve todo lo que hace respecto a su relación con Dios. Incluso los cristianos primitivos, que eran esclavos, podían glorificar a Dios al cumplir fielmente sus tareas.
No importa el trabajo que tengas. No hace falta ser un empresario. Aún el trabajo más humilde es ideal para hacer brillar la luz de Cristo. La vida cristiana no se trata solamente de lo que hacemos dentro de un templo o el tiempo que dedicamos a evangelizar. Se trata de que todo lo que hagamos lo conformemos a la palabra de Dios y que todo en nuestra vida pueda darle la gloria a Dios. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta, a que comentes para que podamos llegar a más personas con la palabra de Dios.